Buenos días, jóvenes y señoritas de las instituciones educativas nacionales. Estamos en Aprendo en Casa con el ingeniero Augusto Chávez Matos. Segundo grado de secundaria, el área de matemática, la experiencia de aprendizaje número 7. Reconocemos la creatividad de las peruanas y los peruanos. La competencia matemática resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Como siempre, les presento los criterios de evaluación para que ustedes sepan lo que se les va a evaluar en esta experiencia. El propósito, que puedan calcular áreas y perímetros de las figuras geométricas. Estamos en Lima a 20 de septiembre del año 2021 y soy el magíster Augusto Chávez Matos. Te presentamos aquí las fórmulas para calcular las áreas y los perímetros de figuras geométricas conocidas. Lo mismo con algunos ejemplos para poder ayudarte en tu aprendizaje. Perímetro. El perímetro es el contorno de la figura. El perímetro es la suma de los lados. Vamos a tener un rectángulo, ahí lo tenemos. Sabemos que tiene 4 ángulos rectos. Un ángulo recto es de 90 grados. Tenemos los vértices A, B, C, D. Tenemos dos lados iguales de la misma medida, paralelos, y también otros dos de la misma medida y también paralelos. Si ese lado AB mide 7, el lado CD también mide 7. Y si el lado BC mide 5 unidades, el lado AD también mide lo mismo. El perímetro del rectángulo ABCD es, como dijimos, la suma de los lados. 7 más 5 más 7 más 5 unidades. 24 unidades realizando la suma. Conociendo el perímetro, hallar el lado. Vamos y luego volvemos. Vamos a hacerlo con un cuadrado para demostrar de una manera simple. El perímetro de un cuadrado que sea 36 unidades. Tenemos aquí un cuadrado, también tenemos 4 ángulos rectos, tenemos los vértices ABCD y tenemos las marcas que nos indican que los 4 lados son de la misma medida. Que mida X unidades. Sabemos que el perímetro es la suma. Sumamos X más el tercer X y más el último. Pero eso mide 4X, que es igual a 36. Entonces X es igual a 36 entre 4. El 4 está multiplicando, pasa a dividir. La medida de un lado de ese cuadrado es 9 unidades. El área. El espacio que ocupa nos da idea de qué es el área. El espacio que ocupa, por ejemplo, nuestro escritorio dentro de nuestro cuarto. Es la cantidad de cuadraditos que tiene de una unidad de lado. Sea un rectángulo de 4 metros de largo y 5 metros de ancho. Tenemos aquí un rectángulo, tenemos los ángulos, los vértices, tenemos las medidas, 7 de largo y 5 de ancho. Vamos a dividir cada metro. Estamos dividiendo y tenemos ahí los 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a dividir también los 7 metros de largo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que vamos a dividir ahí. Entonces vemos cuántos cuadraditos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 cuadraditos de 1 metro de lado. Pero esos 35 cuadraditos de 1 metro de lado yo lo puedo calcular como 7 por 5.
Y 7 por 5 es 35 metros cuadrados. Entonces el área de nuestro rectángulo va a ser base por altura. El área de un cuadrado, sea un cuadrado de 8 metros de lado. Tenemos nuestro cuadrado, tenemos los ángulos, los vértices y tenemos la medida de cada lado, 8. Vamos a dividir cada metro. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También dividimos en vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Veamos que tenemos 8 cuadraditos. Aquí también 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 y 64. 64 cuadraditos de 1 metro de lado. Pero eso yo lo puedo calcular también como L por L o L al cuadrado. 8 por 8, 64. 64 metros cuadrados. Entonces el área de un cuadrado podemos deducir que es igual a L por L. L al cuadrado. El área de un paralelogramo. Tenemos un paralelogramo o un romboide. Voy a poner esa parte ahí y ya tengo un rectángulo. Entonces se transformó en un rectángulo y sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Y entonces el área del paralelogramo será también base por altura. Ejemplo, tenemos un paralelogramo, una base de 12 metros y una altura de 8 metros. El área será 12 por 8, 96 metros cuadrados. El área de un triángulo. Tenemos ese triángulo, tenemos el mismo triángulo, vamos a colocarlo debajo y a ese otro triángulo le hago girar y lo pongo al lado del otro. Tenemos un paralelogramo y sabemos que el área del paralelogramo es base por altura. Pero como este paralelogramo está compuesto por dos triángulos iguales, entonces el área de cada triángulo será la mitad de esta base por altura. De un solo triángulo, el área será la mitad del área del paralelogramo. Entonces ahí tenemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2. De aquí sale pues esa fórmula de base por altura entre 2, área de un triángulo. Tenemos algunos retos para resolver. Hallar el perímetro y áreas de. Tenemos aquí esta figura. Nos dan la base, nos dan la medida de este lado y nos dan la altura. Entonces tenemos aquí. Vamos a calcular el perímetro. Tenemos aquí 15, 12,37, 15 más 12,37. El perímetro 54,74 metros lineales. Tenemos el área sabemos y hemos deducido que es base por altura. Base 15 y altura 12. Ojo, esta es la altura. La altura con la base siempre hacen 90 grados, por favor. ¿Ya? Esta no es altura. Esta es la medida de un lado. La altura hace 90 grados con una base. Y la altura nace de aquí, de D en este caso. ¿Ya? Entonces, tenemos un área de 180 metros cuadrados. Tenemos el siguiente reto. Tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un cateto 1, un cateto 2, medida de AB 30, de CA 20 y tenemos de hipotenusa 36,06. Esa hipotenusa, ¿cómo lo calculamos? Con el teorema de Pitágoras. Tenemos que esa hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 más el cateto 2, ambos al cuadrado. Tenemos aquí entonces 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. 30 al cuadrado, 30 por 30, 900, 20 por 20, 400. 900 más 400.
Tenemos la raíz cuadrada de 1300, que sale 36,06. Entonces ahora sí, como ya tenemos la medida de este lado, de esta hipotenusa, realizamos el perímetro. Calculamos el perímetro: 30 más 20 más 36,06, 86,06 metros. Calculamos el área. Ya sabemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2. Base 30, altura, en este caso es este mismo cateto, 20 entre 2. Sería 600 entre 2, 300 metros cuadrados. Tenemos un triángulo isósceles. Tenemos las medidas, tenemos la altura y vamos a calcular también esta medida de la hipotenusa con el triángulo de Pitágoras. Entonces tenemos la mitad, sería 31, y tenemos la altura. 31 al cuadrado más 50 al cuadrado, todo eso aplicado por una raíz cuadrada. 961 más 2500. Tenemos 3461. Raíz cuadrada de eso, de 3461, resulta 58,8 metros. Entonces ya tenemos la medida de esta hipotenusa, que es la misma que esta otra. Entonces podemos calcular el perímetro: 62, tenemos aquí abajo, más 58,8 más 58,8. Resultado: 179,6 metros. Ahora calculamos el área, base por altura, entre 2. Tenemos la base, 62, tenemos la altura, 50. Entre 2, podemos sacar la mitad de 50, la mitad de 2, quedaría 62 por 25, que resulta 1550 metros cuadrados. Ya estamos calculando de todo este triángulo. Tenemos un triángulo obtusángulo. Tenemos la altura, que es 40,03. Tenemos la base, que es 70, y tenemos las otras medidas. Ojo, en este caso la altura está fuera del triángulo. El perímetro, vamos a calcular, tenemos entonces 45,5 más 100 más 70. Estamos trabajando en este triángulo y tenemos que el perímetro vale 215,5 metros. Calculamos el área, base por altura, 70 por la altura, que vale 40 entre 2. Sacamos la mitad, 40 a 2, sería 70 por 20, 1400 metros cuadrados. El ángulo obtuso es esta, A, mide más de 90 grados. Tenemos otros retos para calcular el perímetro y las áreas de las siguientes figuras. Vamos con esta figura, tenemos las medidas y tenemos que calcular la altura. Simplemente es contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el perímetro simplemente sumamos 11,66 más 7,21 más 6, 24,87 unidades. El área, base, la base tenemos que 6 y la altura también que era 6. 6 por 6, 36, entre 2, 18 unidades cuadradas. Vamos con la siguiente figura. Tenemos aquí que calcular este lado, esta hipotenusa, como con el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos este cateto, vale 6, esto vale 1, 2, 3, 4, 5. 6 al cuadrado más 5 al cuadrado, todo eso es raíz. Raíz de 61, sale 7,8. Ya tenemos esta medida. Ahora calculamos aquí, en el otro triángulo. Tenemos aquí 1, 2, 3. Este otro lado también 1, 2, 3, 4. La raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto resulta? 5. Ahora sí ya tenemos las medidas y podemos calcular el perímetro. Tenemos 7,8 más 2 más 5 más 4 y más 6. Perímetro total 24,8 unidades. El área. Vamos a sacar el área del triángulo 1 y luego el área del triángulo 2.
2. Área 1, base por altura entre 2. Base 6, altura 5. Entre 2, 30, entre 2, 15 unidades cuadradas. Triángulo 2, base 1, 2, 3, 4, altura 3. 4 por 3 entre 2. Resulta 12 entre 2, 6 unidades cuadradas. Área total, 15 más 6, 21 unidades cuadradas. Dejamos como reto calcular el perímetro y el área para ustedes jóvenes y señoritas que nos están viendo a nivel nacional. Tenemos entonces, calculamos esta medida. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 1, 2, 3, 4. 5 al cuadrado más 4 al cuadrado resulta raíz de 41 y 6,4 unidades. El otro lado también es el mismo. Con esos datos ya podemos calcular el perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 6,4, más 6,4, más 6, y aquí finalmente tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32,8 unidades. El área, vamos a calcular también el área 1 y el área 2. El área 1, base por altura entre 2, 8 por 5 entre 2, 20 unidades cuadradas. El área 2, área de un rectángulo, base por altura 8 por 6. Tenemos 8 y altura 6, 48. Área total, 68 unidades cuadradas. Gracias.